comenzar con la predicación de esta mañana. Le he titulado Un Evangelio que Salva. Recuerde que estamos viendo la epístola a los Gálatas. Alguien, mire, las dos lecciones o las dos predicaciones pasadas han estado un poquito complicadas de entender, pero lo vuelvo a repetir, hermanos. A veces ya nos han hablado mucho del arca de Noé, de David y Goliat y de los personajes de la Biblia. A veces ya hace falta entender otras cosas, comer un alimento más sólido que nos edifique nuestro espíritu y nos haga crecer. ¿Cuántos dicen amén? Y Gálatas es una epístola que nos hace crecer en el Evangelio. Así es que hoy vamos a continuar con esta hermosa serie. Un Evangelio que Salva es la tercera lección. Bueno, esta carta se escribió entre el año 52 y 55 después de Cristo. Mire bien, 52 y 55 después de Cristo. Esto quiere decir que los escritos estaban, hermanos, muy frescos, estaban muy nuevos acerca del cristianismo, ¿sí? O sea, estaba muy reciente. Jesucristo murió y los escritos estaban muy frescos. Dichos escritos fueron enviados con un propósito muy específico. ¿Y cuál era ese propósito? Defender la obra de Cristo aquí en la tierra. Recuerda que eso es lo que estamos viendo en estas dos epístolas que hemos visto, en estas dos predicaciones. Entonces es defender la obra de Cristo aquí en la tierra. Oiga, porque apenas la iglesia fue fundada o había sido fundada y no tardó nada en ser atacada con una enseñanza diferente. Pablo, el apóstol, había invertido mucho tiempo con los Gálatas. Me imagino que había estado por meses, por semanas, quizá por años, explicándoles detalladamente lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la obra de Jesucristo aquí en la tierra, lo que sucedió en la cruz del Calvario, que Él pagó por nuestros pecados, la redención, la justificación y la salvación por gracia por medio de la fe. Pablo invirtió mucho tiempo explicándole a los Gálatas. Ya entendimos que Galacia es una región, no es una iglesia, en donde había bastantes iglesias. Y Pablo invirtió mucho tiempo explicándoles qué es o qué era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Pablo les explica lo que es y deja las iglesias bien establecidas, sabiendo que no hay otro evangelio, solamente el de nuestro Señor Jesucristo, Pablo se va y no pasa nada de tiempo, hermanos, nada de tiempo, cuando ya se habían metido falsos hermanos a agregarle cosas a la salvación que era por gracia. O sea, no había pasado nada de tiempo. No se metieron estos hermanos a negar que el Mesías era el Cristo. Eso no, eso dijeron, Jesucristo es el Mesías. Tampoco se metieron a negar la obra de Jesucristo ni la salvación. Simplemente le estaban poniendo un requisito a esa salvación. Es lo que hemos visto. Le estaban poniendo un requisito a la salvación. El problema es que cuando al evangelio se le agrega o se le quita algo, hermanos, ya es un evangelio diferente. ¿Cuántos saben esto? ¿Verdad? Cuando se le quita o se le agrega algo, y es algo totalmente diferente, por muy mínimo que sea. Y Pablo dice: cualquiera que haga esto, que le quite o le agregue, ¿sea qué? ¿Qué quiere decir esto? Maldito, ¿sí? Sea maldito. Y el mismo Pablo dice: aun si lo hiciere yo o un ángel del cielo, sea maldito. O sea, el evangelio solamente es uno. Amén. Bueno, con esto en mente vamos a estudiar la escritura. Amén. Bueno, démosle un aplauso al Señor y así comenzamos. Gracias, Mauri.
Bueno, comienzo haciéndole esta pregunta. ¿Alguien de los que estamos aquí tenemos amigos o familiares que nosotros quisiéramos que conocieran a nuestro Señor Jesucristo? Sí, creo que la gran mayoría, ¿verdad? Entonces, a ver, le pregunto, hermano, ¿qué evangelio les vamos a predicar? Un evangelio que le saquemos algunas cosas o le metamos otras cosas para que se escuche agradable o atractivo. ¿Sí me expliqué en la pregunta, hermanos? ¿Qué evangelio les vamos a predicar? Bueno, pastor, pues a lo mejor les podemos primero pues dar un evangelio así bonito, como que sea el gancho, porque así dicen muchos, que sea el gancho para atraerlos. Y ya después les explicamos bien en forma cómo es el evangelio. Entonces yo pregunto algo, lo que dijo el apóstol Pablo: o vamos a agradar a los hombres o vamos a ser fieles con el Señor predicando el evangelio tal cual es. Sí, hermanos, ¿verdad? Porque si vamos a agradar a los hombres, no, pues digámosles un montón de cosas. Que medio maquillado el evangelio, que, o sea, sí es, pero sí, o sea, acuérdense, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Si se predica otro evangelio, sea anatema, hermanos. Por eso pregunto, ¿verdad? ¿A quién vamos a ser fieles? ¿O a nuestros familiares, o a nuestros amigos, o a Dios? Predicando el evangelio tal cual es. A ver, pregúntele al que está a un lado: ¿a quién vas a serle fiel? Estos hombres de los que estamos hablando aquí habían adulterado el evangelio de una forma, hermanos, que casi no se notaba. Ellos decían: está bien todo lo que Jesucristo hizo, pero para llegar a Dios necesitas ser judío. ¿Y cómo se hace judío uno? Bueno, primero se tiene que circuncidar y seguir todas las reglas de la ley. Hermano, eso no es el evangelio. Se estaba adulterando el evangelio, agregándole o quitando cosas en las cuales el pecador no entiende que está condenado y su única salvación es Jesucristo. ¿Cuántos creen que la única salvación es Jesucristo? Porque ¿sabe qué? Así se adultera el evangelio, hermanos, poniéndole o quitándole cosas. No sé si alguien ha escuchado este comentario, que cuando le dan un jugo de naranja y sabe medio a agua, que dice: no, aquí o lo bautizaron o lo adulteraron, ¿cierto o no? Bueno, algo similar, para que se entienda, pasa con el evangelio. No, espérame, no sabe a evangelio. No, como que está medio raro. Entonces así se adultera el evangelio, hermanos, quitándole o poniéndole cosas, cuando debemos de saber que el evangelio puro es lo que hizo Jesucristo aquí en la tierra, nada más, no hay otra cosa, y se recibe por gracia a través de la fe. ¿Cuántos son salvos por gracia? Amén. Aquí se metieron los judaizantes, hermanos, en estas congregaciones, y enseñaban lo que ya hemos visto, ¿no? Que lo que acabo de decir, que solamente faltaba un requisito. Eso era antes, pero en nuestros días la adulteración del evangelio, hermanos, es diferente. Porque ya no vemos o ya no escuchamos que en iglesias se metan judíos o judaizantes, más bien dicho, a tomar el micrófono y a decir: hermanos, les falta esto. No, pero ahora es diferente. Pregunta: ¿cómo predicamos el evangelio? Dígame si así está bien. Arrepiéntete de tus pecados, ¿está bien? O sea, para predicar el evangelio, está bien que digamos:
arrepiéntanse de sus pecados. Miren, no muchos están convencidos. Es parte de, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿es parte de, hermanos? Arrepiéntanse de sus pecados. Ok. Vengan a Jesucristo. Es parte de. Él murió por los pecadores. Amén. Él va a cumplir tus sueños. Unos dijeron que sí, otros que no. Él va a cumplir tu. Pastor, ¿y está mal querer una persona cumplir sus sueños? ¿Usted qué dice? ¿No? Pues claro que no, pero ojo, pero eso no es el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Porque usted ha escuchado que muchos dicen: ven a Jesús, Él va a cumplir tus sueños. Ven a Jesús, Él te va a arreglar los problemas. Ven a Jesús, Jesús es la solución. ¿Todo eso está bien? Sí, pero no es el evangelio. Dile al que está a un lado: está bien, pero no es el evangelio. Dios dio a su Hijo unigénito. ¿Está bien? Ok. Él quiere que te salves del infierno eterno. Amén. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Vengan aquí para que tengan muchos bienes y sean sanos. No, pastor, ¿y está mal tener bienes y querer ser sano? No está mal, pero eso no es el evangelio, ¿verdad? Eso no es el evangelio. Eso, oiga, eso es algo atractivo, ¿sí? Es algo atractivo que todo mundo anhela y todo mundo desea. Y yo le digo algo: prediquemos esto mismo que estoy diciendo. Ven a Jesús porque Él quiere sanar tu cuerpo, Él te quiere dar bienes, Él te quiere dar el Mustang que siempre has querido, la casa allá en Valle de Chalco que siempre has anhelado, y ven a Cristo. Y hermanos, prediquémosle así al hombre más pecador, más perverso y endemoniado del mundo. ¿Y qué cree? Va a aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque eso es atractivo. ¿Verdad que sí? Eso es un gancho. ¿Quieres saber cómo identificar el verdadero evangelio cuando se predica? Los de aquí no quieren saber, se los voy a decir a los hermanos de acá. A ver, ¿sí quieres saber cómo se identifica el verdadero evangelio cuando se predica? Mire, mire, siempre comienza con la mala noticia. Ay, pastor, dígame, ¿cómo es eso? Siempre empieza con una mala noticia, oiga, para que la buena noticia tenga sentido. Ay, ¿cómo es, pastor? Bueno, la mala noticia es esta: Dios es justo y debe castigar a los pecadores. Y tú eres uno de ellos. Y si no te arrepientes, lo que te espera es la ira de Dios y el infierno eterno. Hermanos, pregunta: ¿eso es atractivo? No, ¿verdad? Eso no es atractivo. Y la pregunta es: ¿y es el evangelio? Sí, pero no es atractivo. Pero dijo Pablo: o busco agradar a Dios o busco agradar a los hombres. Pues por supuesto que buscamos agradar a Dios. Pero escuche, y ante las malas noticias que nos condenan, se despliega una buena noticia diciendo: pero Dios es muy amoroso, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué le parece? ¿Sabe qué? Ese es el verdadero evangelio. ¿Empieza con malas noticias? Sí, eres pecador, necesitas irte al infierno. Todos los hombres somos pecadores, por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios.
Necesitas arrepentirte y creer que Jesucristo es el único que te puede salvar de la ira venidera de Dios y de las llamas del infierno. Solamente Jesucristo. Y debes de creer en tu corazón que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Ese es el evangelio. Si crees en Jesucristo, a través de la fe, de esa creencia que tienes, serás salvo. Si no, estás frito. ¿Es atractivo? No. Pero esto es el evangelio. Por eso dijo Pablo: o busco agradar a los hombres o busco agradar a Dios. ¿A quién buscas agradar tú, hermano? Pues entonces debemos de predicar, ahora sí, como es el eslogan, el verdadero evangelio, ¿verdad? El verdadero. Ven, porque el Señor te quiere, a ver, dígame algo, ¿qué? Dar un Ferrari. No, pero algo más alcanzable. Te quiere dar una casa ahí en por la cascada. Te quiere dar un esposo. Te quiere dar un hijo. Te quiere dar una gerencia. No, hermano, hasta, no sé, cualquier endemoniado se va a convertir así. Oiga, pero predicando el evangelio de esta manera, como le acabo de decir, empezando con la mala noticia para darles la buena nueva, para darles la buena noticia, muchos reaccionarán con enojo. ¿Por qué? Porque el evangelio expone nuestra condición, ¿sí? Expone nuestra condición y lo que realmente nos merecemos. Eso es lo que expone el evangelio. El evangelio nos debe de llevar, hermanos, al arrepentimiento. ¿A dónde nos debe de llevar? Oiga, y no nada más al arrepentimiento, a sentirnos miserables delante de un Dios poderoso y amoroso. Ahí nos debe de llevar. Y es ahí cuando las buenas nuevas de salvación son ofrecidas y se reciben por gracia a través de la fe. A esto no se le debe de agregar nada ni sacar nada. ¿Hasta aquí está de acuerdo conmigo? Esto es lo que nos habla Gálatas, hermano. Defender el evangelio de Cristo, hablar lo que es, ni sacarle ni meterle, porque ya estamos hablando un evangelio diferente. Ya estamos hablando otra cosa que no es verdad. Pero repito, no está mal, pero no es el evangelio. El principal motivo es que el pecador no muera eternamente, sino que se salve. Oiga, después de esto, y como secundario, ¿como qué dije? Como secundario, sí, ahora sí, que cumpla sus sueños siendo cristiano, está bien. Que se esfuerce para tener un carro, está bien. Una casa, también está bien. Si está enfermo, oramos por él y que Dios lo sane, está bien. Pero hermano, esto ya es como secundario. Pero si en todo su caminar cristiano no tiene carro, no tiene casa, ni fue sano, le pregunto, ¿fracasó? ¿No? Por supuesto que no fracasó, por el contrario, porque si muere sin nada de eso, ya obtuvo la victoria. ¿Por qué? Porque significa que ya murió con Cristo. ¿Sí? Hermano, eso sí son buenas noticias. El carro es secundario, la casa es secundaria. Lo principal es tener a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Quién tiene a Jesucristo en su corazón? Dígale al que está a un lado, deberías de levantar la mano. Después de haber estudiado, hermanos, todo el capítulo 1, que lo vimos las 2 lecciones pasadas, la conversión de Pablo y cómo fue con los apóstoles a Jerusalén, entonces va a las regiones de Siria y Cilicia, y como no era conocido de vista ahí, oía decir
aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora es uno de nosotros. Eso lo vimos la vez pasada. Teniendo en mente todo este contexto que le acabo de dar, le pido que abra su Biblia en Gálatas capítulo 2 y vamos a darle lectura los versículos 1 y 2. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo, ¿a quién? A Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, dice Pablo, para no haberla regado, dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Hasta ahí, hermanos. ¿Se entendió este texto? ¿Verdad? Dice Pablo, a ver, ¿no le estaré regando? Bueno, para sacarme de dudas, voy a los generales, a los meros, y en privado les digo, oigan, yo estoy hablando esto, ¿sí? Entonces díganme si está bien o no. Entonces, ¿qué fue a hacer Pablo? Diga conmigo, a exponer el evangelio. Ok, es lo que acabamos de leer. ¿Cómo, hermanos, cómo se reconocieron entre apóstoles? Porque, mire, Pablo está diciendo que fue con los grandes, ¿verdad? Con Pedro, con Juan y con Santiago, a exponer el evangelio. ¿Cómo se reconocieron entre ellos? A ver, o reconocieron que Pablo era apóstol por su gran oratoria, por la cantidad de gente que lo seguía. No, hermanos, se reconocieron entre ellos, le voy a decir porque, por el evangelio que predicaban. Aquí lo está diciendo. Porque, hermanos, el evangelio es lo que certifica a un verdadero predicador. Estamos aquí, ¿verdad? Pablo, ¿a quién le expuso el evangelio? Dice la Biblia, a los que tenían cierta reputación. ¿Y a quién llevaba consigo, hermanos? ¿Alguien lo recuerda? A Tito, ¿verdad? A Tito. Mire, lea el versículo 3. Dice: mas ni aún Tito, que estaba conmigo, con todo y ser que fue obligado a circuncidarse. Hermanos, miren nada más a Pablo, pongan atención. ¿Por qué llevó a Tito? O sea, llevó a Tito con los apóstoles. ¿Y por qué lo llevó? Porque Tito era la prueba viviente de un creyente no judío. Aquí lo está diciendo que era griego, ¿recuerda? Era la prueba viviente de un creyente no judío. Y si no era judío, ¿por qué los otros apóstoles no le pidieron que se circuncidara? Como los falsos maestros que entraban en la región de Galacia diciendo que les hacía falta un requisito, circuncidarse. Pablo lleva consigo a Tito con los apóstoles grandes y les dice, y los apóstoles no le dicen a Tito, necesitan circuncidarte, Tito. Hermanos, ¿por qué no le dijeron eso? Le voy a decir, porque los apóstoles sabían, oiga, que la fe en Cristo Jesús era suficiente. ¿Está aquí conmigo? Arrepentirse de los pecados y creer en Jesucristo, hermanos, es suficiente. No hay nada más. ¿Alguien se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en el Señor Jesucristo? ¿Le falta otra cosa para ser salvo? No, eso es suficiente. Por eso es que Pablo llevó a Tito, a un griego. Este es griego, este no es judío. Y los apóstoles dijeron, bueno, está bien. Me imagino que fue así. ¿Has creído en el Señor Jesucristo, Tito? Sí.
¿Te has arrepentido de tus pecados? Sí. ¿Has creído que Cristo vino del cielo a morir por la humanidad? Sí. Y los apóstoles dijeron, eso es suficiente. La fe en el Hijo de Dios es suficiente. ¿Es hermoso o no? ¿Verdad? Regrese a Gálatas, ahora al versículo 4 y 5. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Dice, a los cuales ni por un momento ¿qué? Accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Hermanos, Pablo le está diciendo a los creyentes de Galacia una realidad que en nuestros días sigue presente. ¿Y cuál es esa realidad? En la iglesia de Cristo siempre habrá falsos hermanos. Le está diciendo. Es que en esa iglesia hipócritas, no hay amor. Sí, porque hay falsos hermanos. En la iglesia de Cristo siempre habrá falsos hermanos. Dígale al que está a un lado, cuidado con los falsos hermanos. Y en Galacia no era la única región que sucedía esto, que había falsos hermanos. Mire lo que les dijo Pablo a los hermanos de Corinto al respecto, para que vea que ahí también. Vaya a 2 Corintios 11:23. Y vamos a darle lectura hasta el 28. Mire lo que dice Pablo. Él ahorita se está comparando con otros ministros y está diciendo, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, está diciendo Pablo. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros, ¿entre qué? Oiga, mucho ojo. Pablo está diciendo que los falsos hermanos son un peligro. Peligro entre falsos hermanos. Y sigue, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Bueno, aquí Pablo se equivocó, hermanos, porque está diciendo que en hambre y sed y en muchos ayunos, en frío y desnudez. Pablo se equivocó porque un cristiano no debe padecer ni hambre ni frío. Y siempre debe de estar bien vestido. Está diciendo ni hambre ni falta de ropa. Dese cuenta, hermano, del evangelio, porque hay muchas personas que, si tú eres cristiano, no debes de estar mal vestido. Pues si Pablo era apóstol y mire, hasta sufría, ¿no? Si tú eres cristiano, debes de comer bien, que se vea. A ver, ¿ha escuchado esto o no? Y entonces, ¿por qué Pablo padecía todo esto?
¿Se da cuenta? Ah, bueno, mucho ojo, mucho ojo. Y continúa el texto, dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, ¿por qué, Soliño? Por todas las iglesias. Hermanos, Pablo estaba preocupado por todas las iglesias, porque de alguna manera se habían introducido estos falsos hermanos y estaban tratando de trastornar el evangelio que con tantos esfuerzos él había sembrado en los corazones de los hermanos. Me preocupo, los falsos hermanos son un peligro para la iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, a ver, en nuestros tiempos, ¿quién sería un falso maestro? Escogemos uno al azar que me diga para que se quite el sueño. Tú, Pepe, que eres uno de los grandes de Jerusalén, ¿quién sería un falso maestro? ¿Perdón? ¿Nombre propio? No, 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 no. No, alguien, algo que, ¿cómo actúa? Sí. ¿Sí me di a entender con la pregunta? Más o menos, más o menos. Bueno, en los tiempos antiguos, un falso maestro, un falso hermano, eran los judaizantes, ¿cierto o no? ¿Verdad? Que les decían, la salvación está bien, la obra de Jesucristo, está bien la salvación, está bien que quieras ser, pero te falta algo, que era ser judío, la circuncisión. Bueno, ¿en nuestros tiempos está eso, hermanos? No. Sí, en algunas iglesias, pero aquí ya no, hermano. Bueno, entonces, pero Pablo está diciendo, ojo, que los falsos hermanos son un peligro. Ojo, estoy preocupado por las iglesias. Entonces, si ahorita, por ejemplo, aquí en esa no hay en las iglesias judaizantes, ¿quién pudiera ser un falso maestro? Ah, bueno, el que enseña el evangelio de la prosperidad. ¿Alguien ha escuchado eso? Ese sería un falso maestro. ¿Sabes quién también? Aquellos hermanos que se quieren enseñorear de las personas. Falsos hermanos. Los pastores, no, mejor no sé si decir esto o no, porque, o no sé si mejor le paran a la grabación, hermanos, porque los pastores que intimidan diciendo que si te vas de su iglesia te vas a enfermar. ¿Los he escuchado? Hermano, yo conozco una iglesia bien grande que ¿qué les va a pasar si se van? A ver, dímelo tú, si no. Les va a dar cáncer. De veras, hermano. No, le dio eso porque se fue de la iglesia. Oiga, ¿son falsos hermanos? Claro que sí. Los pastores, oiga, que manipulan a esos, que los pastores que son incuestionables. ¿Y por qué engañó a la esposa? No, 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 ni preguntes eso. Ese es un asunto del tú, el tuyo con Cristo. Tú sigue a Cristo, no al hombre. ¿Alguien ha escuchado? Tú sigue a Cristo, no al hombre. Hermanos, por supuesto que vamos a seguir a Cristo, pero debe de haber un líder que sea ejemplo, como Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Estamos aquí, hermanos? Por eso es que muchos, no, tú ni le preguntes. A mí me pasó una vez. Pero ¿por qué el hermano así es? No, tú no preguntes eso. No sabemos nosotros. Tú sigue a Cristo. Sigue a Cristo. O sea, claro que sigo a Cristo. Pero que no se supone que nos enseña la palabra del Señor. Y Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo.
y que no necesita, dice Timoteo, que necesita tener buena reputación. O sea, los falsos hermanos o los falsos pastores son los que son incuestionables. No se les puede preguntar. Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pablo nos está enseñando aquí, hermanos, fíjese, Pablo nos está enseñando aquí que por ningún momento accedamos a someternos a ellos. ¿Sí lo está diciendo o no? Dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciera en vosotros. Si te vas de la congregación, te va a dar esto, esto y esto. ¿Qué dice Pablo? Ni por ningún motivo, ni un momento te sometas a ellos, a los que te intimidan, manipulan, etcétera. No te sometas, hermano. Si yo fuera de esta manera, no se someta a mí. Oiga, y con esto no estoy diciendo que yo soy perfecto, porque también soy ser humano como todos los que estamos aquí, ¿cierto o no? ¿Tengo errores? Sí. ¿Tengo fallas? También. ¿Tengo pecados? También. Pero me esfuerzo por llevar a cabo las enseñanzas de Jesucristo en mi vida, oiga, y en la iglesia. Trato de que juntos aprendamos lo que dice la Biblia verso por verso, ¿cierto o no? ¿O me estoy sacando cosas nuevas de mí? Trato de que juntos aprendamos la escritura. Es más, si o no decimos: vamos a estudiar la escritura todos juntos, a ver lo que dice la palabra del Señor. Trato de que juntos aprendamos la Biblia, hermanos, lo que dicen los misterios del Señor. Aconsejo de acuerdo a lo que dice la Biblia y no a mi propia experiencia. Y si usted está aquí conmigo y ha pedido un consejo, sabe que es así. Si le meto un poco de mi propia experiencia, pero ya fue después de la Biblia. Pero trato de aconsejar o aconsejo lo que dice la palabra del Señor. Oiga, estoy al pendiente de los hermanos enfermos, pero los que avisan, ¿cierto o no? Porque Santiago dice: y si alguno está enfermo entre vosotros, dé aviso. ¿A quién? A los ancianos de la iglesia. Porque si no dan aviso, no somos brujos, ni somos chamanes, que adivinemos que usted está enfermo y que se ofenda y que se enoje porque no se le hace una llamada. ¿Cuándo avisó? ¿Estamos aquí? Estoy al pendiente de los hermanos enfermos y de los que no vienen también. Y de los que ya no quieran venir, bueno, pues en el nombre del Señor, pues Señor, ayúdalos. Bueno, no me estoy dando las de muy acá, hermanos. Porque también le puedo decir que estoy en los sepelios y en los entierros. Y estoy con los enfermos y estoy en las bodas y en los 15 años. Y muchos dicen: ¿y el pastor no trabaja? No, bueno, es que el maestro, ¿no? El maestro de la primaria sí prepara su clase para dar a los alumnos y él sí trabaja, ¿no? Pero el pastor no trabaja. Bueno, eso es lo que yo he escuchado. El psicólogo da la terapia de 1 hora y él sí trabaja porque se prepara, pero el pastor no, no trabaja. Tratamos de escoger canciones aquí en la iglesia que hablen de la grandeza de Dios y no de nuestra necesidad. No somos perfectos, hermanos, no somos perfectos, pero nuestra preocupación es cada día ser más como Él. Amén. Y eso es para todos los que estamos aquí. Por eso es que si usted está escuchando desde aquí lo que dice el apóstol Pablo y se lo estoy traduciendo en nuestro mundo, en nueva traducción viviente, se lo estoy traduciendo, hermanos. Entonces, por favor, diga conmigo, por favor, tenga un oído de que esté escuchando un evangelio que es de acuerdo a la Biblia.
para que no, es más, usted dígaselo al que está al lado, para que no te chamaqueen. Démosle un aplauso al Señor para romper este tiempo. Bueno, regresemos con el testimonio que está dando Pablo acerca del evangelio que él predica. Regrese a Gálatas capítulo 2. Vamos a darle lectura del 6 al 9. Dice Pablo: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Ya vimos que eran los apóstoles de Jerusalén. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, hermanos, esto es el mismo evangelio, solamente está hablando a dos nacionalidades diferentes, a los judíos y a los no judíos. Y sigue diciendo: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dijeron: están mal ustedes, no prediquen eso. ¿Eso es? Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos. Hermanos, Pablo está diciendo: cuando me presenté con los apóstoles meros, los efectivos, los líderes, las columnas de la iglesia, no me enseñaron nada nuevo. O sea, yo les presenté lo que hablaba, pero ellos no me comunicaron nada nuevo. O sea, esto quiere decir que estamos bien. Ellos escucharon lo que yo decía. Ellos escucharon todo lo que hablaba, todo lo que predicaba. ¿Y sabe qué hicieron? Me dieron la mano en señal de decir: está bien, sigue haciendo eso. ¿Está diciendo eso, hermanos? Sí. Me imagino que Pablo les dijo a Pedro, a Juan y a Santiago: esto es lo que enseño. Esto es lo que enseño. Jesús es el Mesías, el Verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, para ir como un cordero inocente a la cruz del Calvario a pagar por los pecados de la humanidad. Porque los hombres nacimos condenados, pero Dios puso en su Hijo todos los pecados de la humanidad, y su Hijo sufrió, fue herido, traspasado, y ahora todo aquel que cree en Él y recibe esto tendrá la vida eterna, y su pecado habrá sido perdonado. Eso le dijo Pablo. Y Pedro, Juan y Santiago dijeron: bien dicho, eso es lo que se debe de predicar. Entonces le dieron la mano y le dijeron: creemos en lo mismo. Hermanos, esto es el evangelio. Otra cosa no es. Amén. Qué hermoso es escuchar el evangelio sin agregarle y quitarle nada. ¿No lo cree? Eso es hermoso. Y a partir de que aceptamos ese evangelio puro, a partir de que aceptamos ese evangelio puro, recibimos con amor y alegrías las añadiduras de Dios. ¿Y cuáles son las añadiduras de Dios? La casa, la sanidad, la beca, el mejor empleo. Pero déjame decirle algo: ¿y si no vienen todas esas bendiciones, nos vamos a poner tristes? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque tenemos lo más importante, a Jesucristo en nuestro corazón y la vida eterna con Él. Eso es lo más importante. Si viene el carro, qué bueno. Si viene la casa, qué bueno. Si el cuerpo sana, qué bueno. Pero y si no,
Ya tengo a lo mejor a Jesucristo en mi corazón. Oiga, mi Santa Madre, ¿cuántos años estuvo enferma? Aunque usted no lo veía, porque ella se hacía la fuerte. Mamá, te traigo la silla de ruedas para que... No, porque qué pena, ¿qué van a decir? Ay, mamá, no van a decir nada. Y no, y que mamá, ¿te sientes bien? Ya voy mejor. Y nada. Y ella se ella, y yo estoy sana, y yo estoy sana. Y en el nombre de Jesús. Y Él dio su vida. Y Señor, tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Y mi mamá sanó, mi mamá no sanó. Pero ella se fue con Jesucristo en el corazón. Eso es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. ¿Mi mamá estaba mal con el Señor? No. Mi mamá era una guerrera de oración. Mi mamá era una guerrera en la consejería, pero nunca sanó. Pero ella aceptó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si las bendiciones llegan, bien. Y si no, también. Si lo tengo a Él, y si no lo tengo a Él, no tengo nada. Amén. Bueno, quiero saber, hermanos, si esto le está ayudando o no. ¿Seguro? Démosle un aplauso a ese gran Dios que tenemos. Porque les digo algo, hermanos, las personas que, bueno, y con buena intención predican, Jesucristo es la solución a tus problemas, ven a Jesús, Jesucristo te va a sanar, ven a Jesús. Y las personas llegan y cuando ven que no sanan, ni que los problemas se les solucionan y que van de mal en peor, entonces ¿saben qué hacen? Se van de la iglesia hablando mal del cristianismo. ¿Por qué, hermanos? Porque se les predicó un evangelio que no era. Y el evangelio que sí es, ya sabe cómo empieza, con la mala noticia: eres pecador y necesitas arrepentimiento, porque si no la ira del Señor va a caer sobre ti. Pero te traigo la buena nueva de salvación, que Jesucristo dio su vida por el perdón de tus pecados. ¿Sí, hermanos? Ese es el evangelio. Bueno, finalmente, antes de despedirlo, los apóstoles le hacen una sugerencia a Pablo. Lea el versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los hermanos de Acapulco. Pues sí, en un contexto actual sí. Lo cual también procuré con diligencia hacer, dice Pablo. Y podemos ver en el libro de los Hechos que Pablo y sus acompañantes no solo llevaban el evangelio, sino que también llevaban la ayuda material a aquellas iglesias que lo habían perdido todo por vivir y predicar el evangelio y por la persecución, correcto. Hermanos, voy a terminar dejándoles una recomendación. Amén. Dígale al que está a un lado: mira, escucha la recomendación. Si en algún momento usted decide ya no congregarse en este lugar, está bien, y yo lo bendigo en el amor del Señor. Y donde vaya, siémbrese y dé mucho fruto para que la iglesia del Señor sea bendecida. Pero si decide ya no congregarse aquí, hermano, no caiga en un evangelio adulterado. Revisemos si lo que nos predican es la Biblia o no. Seamos como los buenos bereanos. Ellos le dijeron a Pablo: espérame, déjame ver si lo que dices está en la Biblia. A Pablo, el gran apóstol, cuánto más a todos los pastores que habemos, hermanos. Por eso es que yo le digo: si usted decide irse, hermano, haga eso. Cuidado, diga conmigo, cuidado a los congresos que vamos. Pastor, ¿usted me va a prohibir? No, vaya, yo no le prohíbo nada. Vaya a los congresos, pero cuidado con los pastores que escuchamos. Cuidado con los mensajes de YouTube que escucha. ¿Por qué? Porque no todos son de Dios, aunque parezca que sí. Acuérdese que un poco de levadura
Cuidado con todos los milagros. ¿En serio, pastor? Sí. ¿Por qué? Porque no todos los milagros son de Dios. ¿Usted sabía eso? ¿Cómo? ¿Usted recuerda cuando Aarón echó su vara al suelo y se hizo culebra junto a Faraón? ¿Qué dijo Faraón? Eso no me sorprende, tráiganme a los míos. Y los dos hechiceros echaron su vara y también se hizo culebra. ¿Sí o no que Aarón y Moisés convirtieron el agua en sangre? ¿Y qué dijo Faraón? Eso no me sorprende, tráiganme a mis encantadores. E hicieron lo mismo. No todos los milagros son de Dios. Cuidado. Dígale al que está a un lado, como decía Pepe, mucho ojo. Dese cuenta que desde tiempos antiguos, desde Aarón, desde Moisés, desde Pablo, hermano, esto era lo que pasaba. Las personas caen muy fácil y muy rápido. Así caen. Es que lo dijo, y es que una revelación, y es que nos enseñó. Sí, pero sea como los buenos bereanos, a ver si está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, lástima, no lo puedo recibir. Pero si sus experiencias y todo lo que dicen está de acuerdo a la palabra de Dios, gloria a Dios, es palabra de Dios. Pero tenga mucho cuidado. Y recuerde que el evangelio comienza ¿con qué? Con las malas noticias. ¿Con qué comienza? El hombre ha fallado a Dios y está condenado. Es necesario el arrepentimiento de sus pecados. Hermanos, que el Señor nos guíe a ser fieles y a predicar la verdad, cueste lo que cueste. El Señor nos ayudó a nosotros, a mí en lo personal, a predicar lo que dice la palabra de Dios, no otra cosa, hermanos, no invenciones ni nada, y a ser fieles a lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojitos ahí en su lugar. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes, Señor, y nos guíes a la verdad de tu santo y bendito evangelio, Padre. Señor, darnos discernimiento, valentía y denuedo para defender tu obra, Señor. También danos amor para predicarlo. Danos compasión y misericordia, Señor. No queremos ser dictadores del evangelio, eso jamás, Señor, sino comunicadores y extensiones de tu amor por el perdido. Te pedimos, Señor, por los que no te conocen, por nuestros amigos y nuestros familiares también. Ayúdanos a predicarles tu verdad, Señor. Amamos a nuestros conocidos, a nuestra familia, a nuestros amigos. Por eso es que queremos que se salven. Gracias, Padre Santo, por Jesús, por su obra poderosa. Gracias porque estamos aquí reunidos escuchando tus verdades. A ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Apláudale al Señor, iglesia. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.